La idea es también que una vez que yo diseño una parte, como por ejemplo un sumador, lo pueda llegar a utilizar en múltiples oportunidades invocando solamente al sumador, no teniendo que ponerme a analizar nuevamente los componentes que forman parte del sumador. Hay una regla de oro que creo haberla mencionado en alguna oportunidad, pero es muy válida, que es la de diseñar una vez y facturar muchas veces. Con lo cual, si yo soy inteligente y hago, por ejemplo, un multiplexor, ¿se acuerdan del multiplexor que era como si fuera una llave rotativa? Yo puedo diseñar un multiplexor de 2 vías, como así fue que arrancamos, uno de 4 vías, uno de 8 vías, es decir, de 8 puntitos de la llave rotativa, de 16 y así simultáneamente. Con lo cual, cada vez que necesito un multiplexor tendré que diseñar uno de 2 vías, otro de 4 vías, otro de 8, otro de 16, otro de 7. Ahora, si yo me tomo un poquito más de trabajo y en lugar de diseñar un multiplexor de 2, otro de 4, otro de 6, otro de 8, hago un multiplexor de n vías, en el cual n es una magnitud que defino cada vez que yo necesite el multiplexor, hice un diseño genérico y lo puedo llegar a utilizar la cantidad de veces que yo quiera. Si yo diseño en detalle un multiplexor de 8 vías, bueno, si necesito uno de 6 vías, tendré que hacer un diseño desde cero de nuevo. O tendré que agarrar el diseño que yo tenía de 8 y serrucharle 2 vías. Si lo hago de n vías, tengo que redefinir el valor n para cada situación. Y listo. Conviene en algunos casos trabajar un poco más, hacer un diseño genérico con la idea de utilizarlo en muchas oportunidades. A su vez, dijimos que FPGA significa arreglo de compuertas programable en el campo. Es decir, programable por el usuario. Eso quiere significar en el campo. Tiene que ser compatible, y ahí es función del fabricante de estos dispositivos programables, tiene que ser migrable a un ASIC. Un ASIC es un circuito hecho a medida, que se justifica hacerlo solamente en grandes cantidades, en cuyo caso el diseño hecho en una FPGA es un paso intermedio para efectuar una prueba. Una vez que está operativo, en ese caso, si la cantidad lo justifica, mandamos a fabricar un circuito integrado hecho a medida. En el modelado necesitamos requerimiento de la especificación, que nos describan claramente qué se quiere hacer. También, como regla de diseño, uno tiene que decir: alguien viene y me dice, quiero fabricar un coso. Me busca a mí como diseñador porque quiere hacer un coso. En ese caso, lo que se pretende, lo que se necesita para arrancar seriamente es elaborar una especificación. Entonces, que me describa qué tiene que hacer el coso. Una vez que me lo describió, yo tomo nota de lo que entendí y se lo envío. Y así, en varias idas y vueltas, él me va a efectuar las correcciones y llegar a un punto en el cual vamos a estar de acuerdo los dos en que el coso hace esto. Tiene este conjunto de variables de entrada, tiene esta migración y tiene que llegar a este estado final de salida. Vamos a necesitar generar documentación, ya sea documentación de entrada, porque me van a tener que dar hojas de datos de los componentes que vamos a utilizar. Vamos a efectuar pruebas por medio de simulación. Vamos a hacer una verificación formal, esta primera etapa. Vamos a hacer una síntesis acá entre la verificación formal, que está hecha en computadora sin tomar ningún tipo de decisión. Ahora, cuando yo comienzo el proceso de síntesis, voy a decir, voy a utilizar este componente. Voy a tener que, de acuerdo con la verificación formal que me dijo, por ejemplo, voy a necesitar 4000 compuertas, voy a fijarme qué componente tiene, por las dudas, entre 3 y 6000 compuertas. El equivalente de 3000 a 6000 compuertas.
ahí ya voy a decidir, voy a trabajar con este componente de esta familia, con este chip de esta familia. Ahí empieza el proceso de síntesis. Entonces, vamos a asignar clases, vamos a decir qué tipo de componentes y cómo se van a conectar. Y luego vamos a empezar a efectuar una simulación, pero ya ahora teniendo en cuenta cuál es el componente real que vamos a utilizar para la prueba. Todo esto hace que el proceso de diseño sea confiable, es decir, con la menor cantidad de errores posible, con costo mínimo y en el tiempo más pequeño posible. La idea final es eliminar los errores de diseño. Entonces, un conjunto de empresas arrancaron con la idea de tener un lenguaje descriptor de hardware en el año 83. En el año 87 se convirtió ese trabajo, algunas empresas importantes, como por ejemplo IBM y Texas Instruments, en el año 87 se convirtió en una norma del IEEE, decimos. En el 93 se mejoró esa norma aclarando dudas que habían surgido con el uso, que dio lugar a la norma 1076 del año 93, y en el año 2000 y 2002 se agregaron otro tipo más de definiciones, se generó una nueva versión de la norma. Entonces, ¿qué ventajas tenemos con todo esto que estamos planteando? No tenemos un único camino para resolver un problema, lo cual, aunque parezca paradójico, es una ventaja. No estamos atados a tener que seguir un cierto procedimiento para resolver un problema. Nos independizamos de la tecnología. Si hacemos un diseño general, a medida que vaya evolucionando la tecnología, vamos a ir cambiando la forma de diseño para adecuarlo a la evolución de la tecnología. Con esto quiero decir, si yo uso circuitos impresos multicapa, bueno, estoy trabajando con la tecnología actual. Nadie me garantiza de que esa tecnología se vaya a mantener en el futuro. Hay ciertas cosas que sí se mantienen con el futuro, por ejemplo los cables, por decir una cosa muy simple. Quien hizo un diseño hace 40 años utilizando válvulas, utilizaba en aquella época la tecnología disponible. Esa tecnología ha ido cambiando. Desde ese punto de vista, la tecnología es dependiente. Lo que estamos diciendo nosotros es que yo voy a estar trabajando en un nivel de abstracción. Abstracción significa, no es algo concreto, algo que yo esté tocando, sino la abstracción es un pensamiento, un algoritmo. Estoy trabajando en un lenguaje que está separado de los fierros, de los componentes. La tecnología irá migrando los componentes. Lo que decimos nosotros es que VHDL se va a mantener, podrán aparecer más tipos de variables, más tipos de definiciones, pero VHDL se va a mantener y el diseño que yo implementé hace 20 años, hoy en día lo puedo seguir utilizando. Esa es más o menos la idea de lo que estamos diciendo nosotros de la independencia de la tecnología. El componente, el circuito integrado, el tamaño de las pistas del circuito integrado, el tamaño del área que necesito para implementar un componente irá variando con el tiempo. Lo que yo digo es que lo que no va a cambiar es el lenguaje en el cual voy a describir el funcionamiento de mi circuito y que lo voy a poder después trasladar a cada uno de los componentes que tecnológicamente vayan apareciendo. Voy a poder disponer de un montón de componentes dentro del hardware digital y voy a poder comunicarme con un chino en el cual no podemos hablar dos palabras. Voy a poder comunicarme porque la descripción esta de hardware es universal. A su vez también me va a permitir a mí trabajar con diseños flexibles que sean a nivel de módulos. Entonces, esos módulos van a poder ser reutilizados la cantidad de veces que nos haga falta. Bien. Fíjense, no hemos dicho una sola palabra de lo que es VHDL, pero fíjense, si yo les digo
if reset igual 1, ¿qué entenderán ustedes? ¿Qué entienden? If, ¿qué significa if? Sí. Sí, no como aseveración, sino como pregunta. Si el reset vale 1, then, luego, cuenta, acá me aparece un igual con una flecha para la izquierda, con el símbolo de menor. Esto significa que cuenta valdrá 0. Se ve que acá tengo una variable que se llama cuenta y le estoy asignando el valor 0. Este igual con la flechita me quiere significar asignarle el valor. No existe desde el punto de vista de las asignaciones la idea de igual. Sí, la idea de igual para comparar, pero no para asignar. Yo no puedo decir que A es igual a B más C, sino que yo diré que a A le asigno el valor de B más C. Eso como regla general. Entonces, else if, es decir, caso contrario, es la abreviatura de else e if, caso contrario. Si rising edge, flanco creciente, de clock, lo que hago es incrementar cuenta. Digo que luego a cuenta le asigno el valor de cuenta más 1. End if, con esto cierro esta llave. Digamos, fíjense, me parece que, está bien, quizás el primer impacto, pero creo que podemos entender lo que estamos diciendo acá sin haber nunca visto una sentencia de VHDL en nuestras vidas. Por ese motivo, VHDL se ha hecho tan popular. Es fácil de aprender. Entonces, puedo escribir fácilmente funciones en VHDL y a su vez es muy fácil y es muy rápido depurar funciones en VHDL. Diseños parametrizados significa lo que mencionamos hace un ratito, el multiplexor de n vías. Eso es lo que llamamos diseño parametrizado. Es muy fácil de modificar. A su vez es reutilizable. Yo puedo hacer un multiplexor de n vías y lo puedo usar infinidad de veces. En cada caso le daré a n un valor distinto. Y luego voy a tener bibliotecas disponibles. Por un lado tendré bibliotecas generadas por mí y por el otro lado tendré bibliotecas generadas por los fabricantes que se llaman IP cores, es decir, núcleos de propiedad intelectual. IP acá quiere significar Intellectual Property. Con lo cual estoy diciendo que el fabricante del componente me da bibliotecas, pero que no es gratuita. Pero dice, no, si yo lo descargo de internet. Sí, lo descargo de internet, pero yo ya quedo casado con ese fabricante. Me casó con Z. Porque yo no sé qué es lo que hay adentro de ese componente que estoy descargando de la biblioteca. Y no lo voy a saber nunca. Lo voy a utilizar como si fuera una caja negra. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Una cosa muy breve, pero ya que es una manía mía. No corresponde utilizar la frase librerías, porque el concepto de librería es totalmente distinto de biblioteca. En inglés se utiliza el término library, pero library en inglés significa biblioteca. Librería es bookstore. Bookstore es el lugar en donde uno va y compra un libro. La biblioteca es el equivalente a la biblioteca de la facultad, la biblioteca del Congreso. Uno va y consulta y saca libros y es mucho más amplia que una bookstore en la cual uno compra libros específicos. Entonces, el término correspondiente es biblioteca. Bien. ¿Cuál es la idea? La idea es, por un lado, trabajar con ecuaciones o inecuaciones.
Por el otro lado es poder incorporar algún diseño esquemático, juntar todo eso en el proceso de síntesis y meterlo dentro de un chip. No es que yo voy a trabajar solamente con ecuaciones o solamente con esquemáticos, sino que puedo mezclar de ambos lados, de ambos campos, y meterlo todo en un solo chip. Acá tendré lo que será la descripción del comportamiento. Behavior en inglés es comportamiento. Comportarse para el caso de los chicos que tienen un mal behavior, un mal comportamiento. Y estructural, es decir, los componentes y las interconexiones. Esquemáticos por un lado, algoritmos, flujos de datos por el otro. Ahora entramos un poco más en detalle. Imaginemos que yo debo definir un módulo. Ese módulo va a constar de una caja a la cual le van a llegar un conjunto de excitaciones y esa caja va a generar un conjunto de respuestas. A su vez, para poder generar estas respuestas, adentro de la caja tendré que tener un conjunto de componentes y su interconexión. Lo que nosotros llamamos la caja o la carcasa o bien la parte exterior es lo que se va a llamar de aquí en más la entidad. Y tendremos la arquitectura, que es la descripción del comportamiento para lograr generar esas salidas en función de las entradas. Entonces, palabras a recordar: entidad, que define conexiones nada más, en principio, y la arquitectura. Y vamos para continuar con esto, vamos a ir rompiendo todo un conjunto de mitos y de prejuicios. Habitualmente se dice que la entidad es la interfaz con el mundo exterior, porque me dice qué entradas tengo, qué salidas genero. Tendremos también la descripción de las patitas, qué tipo de patitas es cada una de ellas. Lo que voy a decir no es estricto, pero para que lo entiendan, para que tratemos de familiarizarnos. Voy a decir, acá tengo entradas digitales, acá tengo entradas analógicas. Acá tengo salidas analógicas, acá tengo salidas digitales. Defino entonces las conexiones. ¿Qué tipo de conexiones? Tipo bit, tipo arreglo, tipo análogamente para la entrada como para la salida. Después tenemos en la arquitectura, vamos a decir que esta arquitectura, es decir, esta definición corresponde a esta entidad. Porque una definición, si no se dice sobre qué entidad va a correr, es una definición abstracta. Es decir, no tengo ninguna arquitectura asociada con una entidad. Entonces yo tengo que decir qué es lo que tengo adentro de este cuadrado, pero tengo que definirlo sobre este cuadrado. No me sirve una arquitectura que no esté relacionada con una caja que la contenga. Después tenemos entonces, dentro del cuerpo de la arquitectura, tendremos instancias concurrentes, que no tenemos la más mínima idea de qué se trata, instancias simultáneas e instanciaciones. La verdad, chino básico. En realidad, entonces, la arquitectura es la vista interna del modelo. Vamos a poder
trabajar con distintas jerarquías dentro de la estructura. Y eso forma parte de las características del diseño. ¿Ese es el modelo en general? Este es absolutamente general. Siempre en todo archivo VHDL vamos a tener obligatoriamente una entidad y una arquitectura. Porque adentro de una entidad puede haber varias entidades, subentidades, ¿no? ¿Podría ser? No, yo lo que diría es que una misma entidad la puedo usar con distintas arquitecturas. Para describir el funcionamiento de esa caja negra y generar las salidas que yo necesito con esas entradas, puedo implementarlo de varias formas distintas. Y puede darse el caso que en un mismo archivo yo tenga una entidad, varias arquitecturas, y yo vea cuál es la que más me conviene para utilizar. ¿Por qué? Supónganse que yo tengo la posibilidad de sintetizar una función por medio de suma de productos o por medio de producto de sumas. Dijimos muchas veces de que necesitaba probar ambas para ver cuál me convenía más, porque tenía menor cantidad de componentes. Acá lo mismo. Si yo tengo para una misma entidad varias arquitecturas, voy a ver cuál es la que me usa menor cantidad de componentes. Para resolver una función booleana, dijimos que puedo hacer suma de productos, producto de sumas, puedo llegar a utilizar un multiplexor, puedo llegar a utilizar un decodificador y una compuerta OR. Con todo eso yo tiro, según lo que dije, a una misma entidad le tiro 4 arquitecturas distintas. Y después el compilador que voy a utilizar me presenta qué cantidad de compuertas se han utilizado para cada implementación con cada arquitectura. Y yo digo, me conviene esta porque tiene menor cantidad de compuertas y el tiempo que tarda en generarse la salida es aceptable. O al revés, me conviene esta porque si bien tiene mayor cantidad de compuertas, el tiempo que tarda en generarse las salidas es el adecuado. Las otras, por ejemplo, no cumplen con esa condición. ¿Está claro? ¿Tiene un número límite de arquitecturas? Sí, su paciencia. Su paciencia en escribirlas. Cuando uno está más o menos familiarizado con el trabajo, va descartando algunas de las arquitecturas típicas, como por ejemplo yo, multiplexor, póngale, ¿por qué? Porque necesita siempre mayor cantidad de compuertas que si lo hago con suma de productos o producto de sumas. Lo digo simplemente como un caso. Entonces, a medida que uno va obteniendo experiencias, va cancelando posibles caminos alternativos. Vamos a tener entonces un conjunto de módulos y nuestro sistema, que es el que nos permite resolver el coso general, es la colección de esos módulos adecuadamente interconectados. La arquitectura entonces es la descripción del comportamiento de cada módulo. Recuerden que vamos a ver que puedo llegar a hacer que un módulo sea para mí un componente. Es decir, yo analizo un módulo sumador completo y a partir de ese momento para mí ese sumador completo pasa a ser un circuito. Y no voy a necesitar rediseñar, sino que ese módulo, ese subcircuito llamado sumador completo, lo voy a invocar las veces que yo necesite. La entidad entonces es la envolvente. Vendría a ser la cáscara de la cebolla. Y adentro de la cáscara de cebolla lo que voy a tener yo es la arquitectura. En principio, recordemos que detrás de una entidad puede haber más de una arquitectura. Salvo los casos específicos que los digamos,
nosotros vamos a trabajar con una entidad y una arquitectura, pero siempre recordemos que puede darse que tengamos más de una arquitectura. La entidad no me da ninguna pista de lo que hay adentro. La entidad lo único que me dice es qué entradas tengo, qué salidas tengo. Oculta todos los detalles internos. Entonces yo tengo una entidad y adentro tengo una arquitectura. Externamente, la arquitectura me permite definir el comportamiento y nada más. Puedo tener niveles jerárquicos, es decir, que voy a tener la entidad A con la arquitectura A. A su vez, la arquitectura A va a tener dentro suyo una entidad con su arquitectura, relacionada jerárquicamente. Yo voy a estar comunicado, llamémoslo así, con la entidad A, que por simplicidad va a estar compuesta por varios módulos. Entonces tendré la entidad C, que a su vez también está compuesta por otros módulos. Y de esta manera puedo un proyecto muy complejo dividirlo en proyectos mucho más accesibles. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien, por ejemplo, supongamos nosotros que queremos hacer una compuerta, querramos fabricar una compuerta AND. La palabra AND es una palabra reservada porque es un operador. Entonces yo no puedo usar AND a secas. Entonces le creo un AND-END. ¿Por qué el guión bajo? Para separar. Porque si yo pongo AND-END, no entiendo de qué se trata. Entonces es habitual que se utilice el guión bajo, se llama underscore también, subrayado, el guión bajo para separar. Y digo AND-END, será entidad de la compuerta AND. ¿Puedo tener libertad para poner el nombre? Sí, le puedo poner el nombre que se me ocurra, siempre y cuando no sea alguna de las palabras reservadas. Entonces, AND-END is. Esto es un sello. Entidad y el is van a estar rodeando siempre al nombre de la entidad. Acá, en lugar de AND-END, puedo ponerle Pepito, Josésuito, Luisito. Y acá viene port. X, variable X, 2 puntos. Entrada, lo que viene a la derecha no me importa todavía, ¿eh? X, entrada. Y, entrada. F, salida. Y acá termina la definición de la entidad. Fíjese, end, AND-END. Esto es la entidad. Fíjense luego lo que viene. Arquitectura Pepe. Sí. No, ya está. Arquitectura Pepe. Y acá puse Pepe para dar idea de que tengo total libertad de llamar a la arquitectura con el nombre que no tenga nada que ver, si quiero, de la entidad. Y a la entidad le puedo dar el nombre que quiera, que me resulta a mí significativo. Tengo una restricción en la cantidad de letras que puedo llegar a utilizar. Pero lo más que puede llegar a pasar es que me diga el compilador variable demasiado grande o declaración demasiado larga. Lo cual, en cuyo caso lo corrijo. Entonces la arquitectura Pepe, ¿de quién? Dijimos antes que siempre tiene que estar asociada una arquitectura con una entidad. La arquitectura Pepe de AND-END is, de vuelta, el is es obligatorio. Begin. ¿Qué digo? Digo que F, a F le asigno el valor, ese era el significado del igual
con el signo de menor, en este caso, X and Y. ¿Se dan cuenta por qué no podía utilizar para el nombre de la entidad la palabra and a secas? Porque and es un operador. Punto y coma, end Pepe, punto y coma. ¿Podría haber utilizado otra alternativa si yo quisiera para la arquitectura? Sí. Podría haber puesto, por ejemplo, una tabla de verdad. Por ejemplo, podría haber dicho if, si, x vale 0, y vale 0, f vale 0, punto y coma. Y else if, si no es así, si x vale 0, y vale 1, f vale 0. Y así sucesivamente escribir la tabla de verdad. Esa sería una segunda arquitectura que la podría poner aquí abajo directamente. Lo tiro después a compilar y veo cuál de las dos alternativas de arquitectura me conviene más. ¿Está bien? Bueno, cortamos 15 minutos. Cuando dice que, o sea, genera las dos, como dos programas. Las dos arquitecturas. Claro. ¿En programas distintos sería? No. ¿O en el mismo? En el mismo. Puedo poner una arquitectura a continuación de la otra. Fíjense que está bien marcado dónde empieza, porque begin es comienzo. Palabra reservada y que se utiliza obligatoriamente. Y end, acá estoy diciendo que la arquitectura tiene el nombre Pepe. ¿A quién corresponde esta arquitectura? Porque inclusive yo puedo definir en un mismo archivo varias entidades y después las arquitecturas asociadas a esas entidades. Cuando tengo un poco de experiencia, al principio voy a hacer solamente esto. Y si quiero usar otra arquitectura hasta que me acostumbre y le pierda el miedo, voy a usarla en otro archivo. ¿Está bien? ¿Preguntas? Bien. Vamos entonces a tomar un café.